Muy buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con la clase de sucesión testada. Hoy, viernes 30 de julio. Y lo primero que vamos a decir o lo primero que vamos a tratar al respecto es que ¿a qué se refiere el derecho de sucesiones? ¿Sí? Porque vamos a empezar primero con estas generalidades y luego después nos metemos con el tema en cuestión de la sucesión testada. El derecho sucesorio o derecho de sucesiones es el conjunto de normas que regulan la herencia y la sucesión por causa de muerte. De esta definición va a encontrar usted dos conceptos que no son los mismos, son muy similares, pero no es lo mismo. Herencia y sucesión. Son dos conceptos muy particulares, muy similares, pero que tienen una función o que tienen un significado diferente. En el caso de la herencia, esta palabra viene del latín aerentia, que significa reclamar lo que otro tenía. Y es precisamente eso. El derecho de herencia le permite a una persona reclamar el patrimonio o los bienes que están dentro del patrimonio de una persona que ha fallecido. El derecho de herencia casi siempre nosotros lo vamos a relacionar con el derecho romano, pero es incluso más antiguo que el derecho romano mismo. Se encuentran evidencias desde los asirios, caldeos y sumerios de el derecho de herencia. En el código de Hammurabi, grabado en piedra, está regulado el derecho de herencia para los hijos varones que reclaman el patrimonio del padre. Y en ese estudio histórico del derecho, encontramos, por ejemplo, la figura del mayorazgo, que es al primogénito, al hijo mayor, le corresponde una cuota adicional, el doble que a los otros hijos, porque a esa persona le vamos a poner una carga que no le ponemos a los otros. Y es que esta persona tiene que mantener a la madre y a sus hermanas, pero también le dan el poder de negociación para casar a sus hermanas con otra persona, para negociar matrimonio de las hermanas. ¿A qué se debe esto? A que en esas culturas antiguas la mujer no podía trabajar, no generaba ingresos, entonces era vista como una carga para la familia, porque no genera ingresos, pero sí hay que alimentarla, hay que darle vestido, hay que darle un lugar de habitación, entonces es una carga, ¿sí? Se encargaba de criar a los hijos o de mantener el hogar, pero no producía activos. Entonces, tener una hija no era tan bueno como tener un hijo, ¿sí? Porque la hija, repetimos, no va a producir, en cambio el hijo sí. Entonces, por eso, cuando el padre moría, al mayor se le daba más para que se encargara de la mamá y además de las hermanas, pero que las pudiera casar con otras familias para lograr alianzas estratégicas, comerciales o incluso hasta militares, ¿sí? Y gracias a eso también surge la figura de la dote. Porque si tenemos la concepción de que tener una mujer en la familia es una carga, porque alguien va a querer traer una carga a la familia. Entonces, para eso es que existe la figura de la dote, donde se le dice, si usted se lleva a esta persona que la tiene que mantener y que no va a producir nada, yo le voy a dar para el sostenimiento de esa persona y digamos como compensación por esa, por asumir esa obligación, le voy a dar estos bienes. Y muchas veces esa dote era suficientemente cuantiosa como para decir, no, no, venga, a ver,
¿sí? Todo esto va desapareciendo a lo largo que va evolucionando pues la historia, e incluso la figura de la dote queda abolida con el Código de Napoleón de 1804. Sí, en esa época ya hablamos de que desaparece esta figura y ya empezamos a hablar de que las mujeres no son una carga porque también pueden ser un integrante activo de la familia y de la sociedad. Y a medida que vamos avanzando todavía más y se le reconocen igualdad de derechos a los hombres y a las mujeres, pues ya esto queda es más en una anécdota histórica que en cualquier otra cosa. Pero de ahí podemos obtener el conocimiento de, por ejemplo, qué era la figura de la dote, ¿sí? Qué era la figura del mayorazgo, y en específico, pues, qué es el derecho de herencia y cómo era regulado en la antigüedad. Figura que hasta hoy en día se mantiene el derecho de herencia, no con la misma regulación, pero sí con una regulación muy similar, con los diferentes, pues, adecuaciones que es apenas lógico que sufra, ¿cierto? Frente a la palabra sucesión, que es el otro concepto que yo les decía que es importante, tenemos que esta surge de la palabra latina sucessio, que significa reemplazar, sustituir, ocupar el lugar de otro, porque eso es precisamente lo que hace el heredero. El heredero lo que hace es sustituir, reemplazar al causante en sus bienes patrimoniales, recibir lo que ese causante tenía y reemplazarlo. Él se vuelve el nuevo dueño, ¿sí? La casa que antes era de Pedro, ahora es de Hugo, su hijo. A él se la adjudican dentro de la sucesión de Pedro, lo sustituyen sus bienes. Entonces es la palabra sucesión. Las sucesiones en Colombia están reguladas dentro del Código Civil, en el libro tercero, que es el que habla acerca de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. De manera específica, la sucesión está regulada en el título primero al título 12, artículos 1008 al 1442, que son el que reglamenta la sucesión por causa de muerte. En la otra parte de los artículos 1443 al 1493, la otra parte del libro tercero, es lo que regula lo concerniente a las donaciones entre vivos. Ese tema no nos va a interesar tanto dentro de las sucesiones, pero habrá algunos articulitos que de pronto tendremos que revisar ahí. ¿Listo? Entonces, la regulación de las sucesiones que nosotros vamos a ver a lo largo del semestre está ahí, artículos 1008 al 1442, pero siempre tendremos que hacer referencia a otras regulaciones diferentes a lo que está acá. ¿Listo? Esta es la regulación sustancial, pero procesalmente las sucesiones también están reguladas dentro del Código General del Proceso en el libro tercero, que es el libro de los procesos, en específico en la sección tercera, que es la referente a los procesos de liquidación. Ahí está regulada procesalmente las sucesiones. ¿Listo? Entonces, esos dos conceptos que habíamos visto antes, el concepto de herencia y concepto de sucesión, por lo que acabamos de ver, podemos darnos cuenta de que no se refieren a lo mismo, de que son cosas aparte. Generalmente, cada uno de ellos con tres acepciones distintas. Yo puedo decir que la herencia es el título por el cual se recibe algo. Yo recibí esta propiedad por herencia, entonces no entra a la sociedad conyugal. ¿Sí? A mí me quedó una finca por herencia de mi abuelo, el título por medio del cual se recibe. También se habla de herencia como un derecho, el derecho que tienen los parientes consanguíneos del causante a recibir los bienes que éste dejó al momento de su muerte.
esta persona reclama su derecho de herencia en la sucesión. Es que a mí me corresponde por mi derecho de herencia la suma de tanto. Es que te vendo, te cedo mi derecho de herencia. Entonces la herencia también se configura como el derecho a recibir lo que el causante dejó si soy pariente consanguíneo o si soy pariente de alguno de los parientes que están regulados dentro del Código Civil que pueden recibirla. Y por último, tercera acepción, también nos referimos a la herencia como el patrimonio que deja la persona para repartir. Ahí quedó la herencia de Pedro. Todos estos bienes hacían parte de la herencia que dejó, ¿sí? Hay que reclamar la herencia. Entonces, también se utiliza ese término herencia para referirse a todo ese conjunto de bienes y deudas que dejó el causante. Tres acepciones diferentes. Y en el mismo sentido, la palabra sucesión también se puede analizar desde tres puntos de vista diferentes. Primero, la sucesión como modo de adquirir. Usted adquirió por sucesión. La sucesión como el acto de reemplazar al otro, de sucederlo, y la sucesión como el proceso jurisdiccional que se realiza para repartir la herencia, donde se le adjudica a varias personas según lo que ha establecido la ley. Entonces, la sucesión como proceso, la sucesión como modo o la sucesión como acto, contrario a la herencia como título, la herencia como derecho o la herencia como el patrimonio que dejó el causante. ¿Sí? Entonces son dos figuras que muchas veces parecen confundirse, pero que no son lo mismo. De esta manera vemos que aunque son muy similares y que una está directamente relacionada con la otra, no es lo mismo herencia que sucesión. Son dos cosas aparte. ¿Listo? El derecho de herencia, este que está acá, tiene como características las siguientes. Primero, que es un derecho patrimonial, porque es el derecho a reclamar los bienes y las deudas que dejó el causante. Es decir, que es valorable en dinero. Ese derecho es valorable en dinero. Usted puede decir a cuánto asciende el derecho de herencia. Porque está representado siempre en bienes materiales. ¿Listo? O en bienes económicos más que materiales. Porque también puede estar ahí derechos, pero derechos avaluables en dinero. Por ejemplo, las regalías sobre la propiedad intelectual de algo. ¿Listo? El derecho patrimonial se considera un derecho universal y un derecho abstracto. Porque cuando se dice Hugo, hijo de Pedro, tiene derecho de herencia, no se hace referencia a que tenga derecho sobre un bien específico, sino que tiene derecho de herencia sobre todo lo que tenía el causante. Que el derecho de herencia se va a calcular teniendo en cuenta todo el patrimonio del causante, no solamente una porción, sino todo ese patrimonio. Que ya lo que le toque a la persona sea una pequeña porción es otra cuestión, pero yo calculo el derecho de herencia teniendo en cuenta todos los bienes que tiene el causante, incluso bienes futuros. Porque ¿qué pasa si el causante había comprado un apartamento sobre planos, el cual todavía no le han entregado, todavía ni siquiera se ha construido, pero ya está pago? ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tiene la persona? Una expectativa de derecho, que cuando se construya el apartamento hubiera entrado al patrimonio del causante. Como el causante ya no está, entonces ese derecho debe pasar a sus herederos para reclamar ese derecho que va a existir. Entonces, por eso hablamos de que es un derecho
universal y abstracto, porque no está vinculado de manera específica a ningún bien ni a ninguna deuda considerada individualmente, sino que está determinado de manera amplia sobre todos los bienes que constituyen el patrimonio del causante. Entonces, por eso hablamos de universal y abstracto, porque no está dirigido hacia un bien en específico. Es un derecho temporal. Es temporal debido a que no se puede decir que una persona es heredero siempre de otra. No. La herencia nace al momento de la muerte del causante. Solo hasta que la persona fallezca se puede decir que tal fulano es heredero. Yo no puedo decir soy heredero de mi padre o de mi madre, porque si yo muero primero, antes ellos podrían volverse los herederos míos. ¿Sí? Entonces es un derecho que depende de una circunstancia, de un hecho, la muerte del causante. Y solo hasta que eso ocurra, se genera el derecho de herencia. Pero además, ese derecho de herencia también es temporal, porque si no se ejerce, se puede perder. El hijo no reconocido por parte del causante tendrá 2 años contados a partir de la muerte para solicitar la filiación y la petición de herencia. Si dentro de esos 2 años posteriores a la muerte no lo hace, no pide la filiación y su petición de herencia, pierde el derecho patrimonial a recibir herencia. Es decir, usted después de 2 años, 10 años, 100 años, puede solicitar la filiación con una persona, sí, pero ya no podrá solicitar herencia. Entonces, por ejemplo, si hoy aparece un hijo de Diomedes o otro más, puede judicialmente reclamar que es hijo de Diomedes, sí, pero ¿puede reclamar herencia? No, porque ya han pasado más de 2 años desde la muerte de Diomedes Díaz. Entonces es un derecho temporal, porque solo se adquiere en un momento específico y se puede perder si no se ejerce dentro de un determinado momento. Además, ¿qué pasa si Pedro deja una finca, pero los hijos nunca hacen sucesión y nunca se preocupan por eso? Y en cambio el mayordomo empieza a ejercer actos de señor y dueño en la finca. Al cabo de 10 años, ese man se quedó con eso. ¿Y qué pasó con los hijos? Se quedaron como Armando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no reclamaron en su debido tiempo el derecho que les correspondía. Si las personas reclaman inmediatamente, ya se les entrega el derecho de herencia y sale. No lo hicieron tan. Santiago. Profe, en el caso cuando aparecen los hijos como Diomedes que empiezan a salir de a poquito y pasan estos 10 años, ¿yo qué puedo hacer? Pues yo soy el hijo y me vengo a enterar a los 10 años que Diomedes era mi papá. Que Diomedes ya no tenía nada, pero... Ya ahí usted ha perdido el derecho de herencia, pero usted puede solicitar por dignidad humana, el derecho a la familia y no ser separado de ella, ser considerado hijo de, pero no tenés derecho a nada, pues. Así no haya, pues, no me exime de saber que él no era mi papá, pues que él era mi papá, perdón. No, no. ¿Sí? Ahí sí. Profe, por ejemplo, los derechos de Saico y Asimpro, que eso se sigue como que pagando a través del tiempo, ¿no entraría ahí? No, tampoco, porque esos derechos se repartieron dentro de la sucesión. Y entonces en la sucesión le dijeron, usted tiene derecho a un porcentaje sobre esas regalías, ¿sí? Pero usted no tiene derechos patrimoniales, usted no recibe herencia. Entonces, jodidos. Y van a hacer una película y entonces le pagan a los herederos.
Y usted es hijo, pero usted no le pagan, usted no tiene derecho de herencia. Usted no tiene esa parte de ese derecho. Ay, pero es que eso es muy pelle. Sí, sí, es muy pelle. Pero así, esas son las reglas que establecimos nosotros. ¿Sí? Es como O en sea la que solo se escuela del tiene 2 hogar. años para reclamar la herencia. Si usted es no reconocido. Si usted es no reconocido. Si usted es reconocido, ahí ya estamos hablando de otro paseo. Ahí digamos que usted tiene 10 años para reclamar. Entonces, si hay un hijo reconocido por Diomedes, hoy en día ese man todavía puede llegar y decir, ¿qué fue lo que me tocó a mí? Pues, ¿sí? Pero tiene que ser reconocido. Profe, Dígame. yo tengo una pregunta que suele suceder mucho pues en las familias. Por ejemplo, la abuela se muere y pasan los 2 años, no se liquida, pero el abuelo sigue viviendo en la casa con 1 o 2 hijos, ¿cierto? Después de los 2 años prescribe la herencia como Caduca. tal. Entonces, caduca, quiero decir. Entonces, también caduca el derecho sobre el cual se divide la liquidación pues patrimonial, de los derechos No, patrimoniales del matrimonio. no, porque si hay matrimonio, el derecho está generado. El derecho está creado. ¿Sí? Entonces usted lo puede reclamar. Si pasan más de 10 años, alguien podría solicitar la prescripción adquisitiva de esos bienes, entonces ahí graves. Entonces nosotros podríamos decir que usted tiene 10 años para reclamar con el matrimonio, ¿cierto? El problema es la unión marital. Si la unión marital no está decretada, la persona solamente tiene 1 año contado a partir de la separación definitiva, en este caso la muerte, para solicitar, primero, que se declare que eran compañeros permanentes y segundo, que se declare la formación de la sociedad conyugal, de la sociedad patrimonial. ¿Sí? Entonces, eso depende de las circunstancias. No, si las personas están casados, tiene 10 años, pero ¿por qué 10 años? Porque ese sería el término de prescripción que tendría alguien que tuviera en su poder los bienes y que estuviera ejerciendo actos de señor y dueño. No, no hay nadie que esté haciendo eso. ¿Sí? Entonces ahí está secula seculorum hasta que usted reclame. Es más, en muchas familias es muy común que se muere el abuelo. Y entonces la abuela sigue viviendo en la casa y administrando la finca y las propiedades. Nadie hace sucesión. Y pasan 10, 20, 30 años. Nada. Y se muere la abuela. Y entonces ahí sí hacen la sucesión del abuelo y de la abuela. ¿Sí? Porque la otra nadie reclamó nada. ¿Sí? La abuela siguió manejando, pero nadie ejerció actos de señor y dueño, ni que a la abuela. Simplemente se siguió como si fuera normal. Pues ya que no está pues la cabeza es este. Ya después muere el otro y se hacen las 2 sucesiones a la misma vez, habiendo pasado 30 años de la muerte del primero. Pero entonces no hay problema si la persona sobreviviente se muere a los 10, 30 años, igual la herencia va a seguir siendo la misma. Sí, o sea, el No problema cambia. es que hubiese alguien ahí ejerciendo actos de señor y dueño. Entonces, que un Sí, hijo, el ya eso hijo está escrito. ahí, que era la mano derecha del abuelo, ¿sí? El Ujú. nieto se quedó administrando la finca, ejerciendo actos de señor y dueño, haciéndole reformas, pagando impuestos, muerta la abuela, dice, bueno, vamos a abrir la sucesión. Y llega y dice, ¿cómo? ¿Abrir qué, Nana y papi? cucas. Oiga, qué mal. Vamos a abrir el proceso de pertenencia para que me declaren a mi dueño, porque es que mire que yo llevo 10 años pagando impuestos, mire las reformas que yo he hecho, mire las y ahí sí que, ¿sí? Ahí sí jodidos. Es más, Profe, incluso aunque no se le reconociera a él eso, hay que pagarle las mejoras y muchas veces las mejoras valen más que el mismo bien. Entonces, dígame. profe, una pregunta, qué pena. Entonces, si el señor era el titular y queda la esposa, ese 50% de ese se puede hacer la sucesión entre la mamá y los herederos, ¿no? Y los hijos. Pues Exacto. ahí sí se puede. Sí, sí, claro, perfectamente. Entonces, uno, ¿por qué dice que 10 años? Porque es el término que tiene otra persona para reclamar. E incluso puede ser menos, ¿sí? Porque uno puede decir que un heredero es un poseedor que tiene justo título y buena fe, entonces que en ese caso a los 5 años ya podría adquirir. Falta ver hasta dónde alcanza esa parte de la buena fe, ¿cierto? Porque si yo sé que hay otros herederos y me estoy quedando, entonces tengo justo título, pero no tengo buena fe, ¿cierto?
porque yo lo que quiero es quedarme calladito juntando tiempo para joder a los otros y quedarme yo con ellos. Entonces hay buena fe, pues no. ¿Cierto? Entonces es por eso. Entonces hablamos de que es un derecho temporal, es por estas circunstancias, pero en realidad, si se muere la persona, el causante, y nadie está reclamando los bienes con miras a prescripción, no existe un término específico para usted decir, no, no, ya no se puede reclamar. En cualquier momento se podría abrir la sucesión, 10, 20, 30 años. De hecho, eso pasa muchísimo, ¿sí? Lo que le digo, se muere uno y esperan 10 años y se muere el otro, entonces ahí sí se abre la sucesión, pero la cosa es que ahí no hay conflictos de que haya alguien para adquirir por prescripción. El problema es cuando sí los hay. Profe, por ejemplo, si el abuelo, bueno, se murió, pero él tiene hijos fuera del matrimonio, ¿cierto? Bueno, se queda la abuela y la abuela quiere hacer una declaración de pertenencia. Bueno, no, o sea, yo no sé si es una pregunta muy boba, pero digamos que si ella se muere y los herederos quieren ir y decir que ella fue la que sostuvo la casa para que se declare a nombre de ella y los hijos que tenía el abuelo por aparte no sean herederos, eso se puede. No, no, porque la pertenencia usted la tiene que reclamar para sí mismo. Yo no puedo reclamar la pertenencia para otro o demandar por otro en ese caso. Y si ella no lo hizo, pues no lo hizo. No ejerció el derecho. Entonces, no, eso incluso se puede ver como una maniobra defraudatoria por parte de los otros herederos y podría dar lugar a que se anule el acto porque la causa por la cual se está haciendo es ilícita. ¿Ya? Porque usted no lo está haciendo porque la abuela era la dueña, sino que usted lo está haciendo para joder a los otros. Entonces yo podría incluso hablar que ese acto de negocio jurídico, en caso tal de que se pudiera dar, tendría causa ilícita, a mi modo de ver, pues. Entonces no se puede dar. De esa manera no. Pero si la abuela en vida lo hace, sí. Ahí sí. Profe, Dígame. y en caso de lo que dice Diana, ejemplo, si son hijos si el abuelo tenía otros hijos, pero bueno, ya murieron los dos, y si el abuelo tenía otros hijos y otra esposa, porque ya digamos eran divorciados, ¿cierto? Entonces, hay, digamos, no sé, 3 bienes. ¿Se puede negociar entre los herederos del padre y la madre o esa herencia es igual porque ellos estaban todavía casados? Sí se puede negociar porque la siguiente característica es que es un derecho comercial. Como es un derecho patrimonial, eso lo vuelve comerciable. Entonces yo puedo negociar el derecho de herencia y de hecho eso se hace muchísimo, que se vende el derecho de herencia. Entonces, por ejemplo, yo le digo, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar con la finca. ¿Sabe que yo le quiero comprar el derecho a mis otros hermanos? Y yo les compro el derecho y hago la sucesión para mí, solo yo, para reclamar la finca. Es más, si se puede negociar todo el derecho de herencia en general o se puede negociar el derecho de herencia vinculado a un bien específico, solamente a la finca. Entonces, cuando hacemos la sucesión, la finca me queda toda a mí por mi derecho de herencia y el pedacito que le compré a cada uno sobre eso. Y los otros bienes que haya, si nos repartimos normalmente. ¿Sí? Entonces, es un derecho que es comerciable, eso se puede negociar entre las personas y decir, no, venga, ¿sí? Yo quiero que esto se reparta de esta manera, cambiemos esto por esto, yo pongo tanto, lo pago así, es comerciable por el contenido patrimonial que tiene. Lo que no se puede negociar es el parentesco, ese tipo de cosas que tienen que ver con el Estado civil, eso sí no, pero el derecho patrimonial a reclamar, eso sí se negocia. Y es muy común que se haga, pero muchísimo, o sea, la venta y la cesión de derechos herenciales son muchos. Eso pasa de todos los días. Me preguntan por el chat, profesor, ¿qué pasa cuando se cumplió el término de prescripción pero no se ha declarado judicialmente y posteriormente se tramite la sucesión vía notarial? ¿El poseedor ya no podrá hacer nada o tiene alguna acción? No, si usted no ejerce los derechos, nada, tiene nada para reclamar. Es que si yo soy poseedor, yo llevo 20 años poseyendo y se abre la sucesión, inmediatamente tengo que presentar yo el proceso de declaración de pertenencia. Porque si yo no lo presento y yo me meto a la sucesión, yo estoy reconociendo que eso no es mío, sino que estoy reconociendo que eso es de la sucesión. Y acuérdese que para la prescripción yo tengo que ejercer actos de señor y dueño y no puedo reconocer dominio ajeno.
Entonces, si yo entro a la sucesión, ya estoy reconociendo que eso no es mío, entonces no estoy cumpliendo con uno de los requisitos para la posesión. Profe, Mm. de alguna manera yo puedo ceder estos derechos hereditarios, pero con cláusulas que dependen de la muerte del causante. O sea, yo le voy a vender los antes de eso no, porque usted no es heredero, sino hasta el momento no de es la heredero muerte. todavía. Ah, ok. Usted antes de la muerte no es heredero. Entonces usted no puede hacer nada antes de la muerte del causante. Profe, O ¿en sea, qué no- momento, sí, dale, dale. en qué momento se puede vender el derecho de herencia? Pues, ¿sí me entiende? Desde la muerte, que es el momento en el que usted es llamado a heredar, desde la muerte del causante y hasta antes de la adjudicación que se hace en la sucesión. En cualquier parte de ahí, desde el momento de la muerte y hasta antes de la adjudicación, usted podría negociar el derecho de herencia. ¿Listo? Porque si ya está adjudicado, ya usted lo que está negociando es la propiedad sobre los bienes, ¿cierto? Y antes de que la persona muera, usted no es heredero. Entonces usted no puede negociar algo que no es suyo. ¿Listo? Entonces ese sería el espacio de tiempo, desde el momento de la muerte y hasta antes de la adjudicación. Profe, Mm. y cuando usted dice que esas calidades pues que se dan, digamos, de parentesco, sea esposa, ¿cierto? Mm. Cuando, pues porque comúnmente pasa que las personas más adultas estaban casadas y no se divorciaron, ¿cierto? Mm. Pero empiezan una vida amorosa con otra persona e incluso tienen hijos. Ahí entonces en el proceso de sucesión entran las dos personas, tanto la Hay, esposa como la que viví, o hay que sucede. hay dos teorías al respecto y eso depende más de la argumentación de cualquier cosa. La primera teoría no admite la concurrencia y dice que si no hay divorcio, nulidad del matrimonio, muerte de la persona o al menos liquidación de la sociedad conyugal, no se puede formar una nueva sociedad patrimonial. ¿Sí? Entonces, la primera teoría dice, si hay cónyuge, no puede haber compañero permanente. Porque no se forma unión marital de hecho. Esa es la primera teoría. La segunda teoría dice, sí puede haber concurrencia. Sí se puede presentar unión marital con matrimonio con cónyuge. Sí puede haber la concurrencia. El problema en ese evento es qué es lo que le toca a cada uno. ¿Cierto? En esa teoría se basan porque la ley 54 del 90 regula en el artículo primero la unión marital como tal y en el artículo segundo la sociedad patrimonial. Entonces esta persona dice, yo puedo formar la unión marital, pero no la sociedad patrimonial. Entonces en ese orden de ideas, aun cuando yo tenga impedimento para formar la sociedad patrimonial, yo puedo formar una unión marital. Pero lo que te digo, esto depende de la interpretación que yo haga acerca de la figura de la unión marital de hecho. Si la interpretación es más restringida y yo pienso que no puede formarse unión marital si hay matrimonio, porque esto vulnera la singularidad, entonces ahí no hay lugar a esa persona, el compañero permanente queda jodido. El problema se presenta con la segunda teoría, la que sí permite la concurrencia. Porque es que la unión marital de la ley 54 del 90 en ese artículo primero, para definirla, nos dice, para todos los efectos civiles se denomina unión marital la formada entre un hombre y una mujer que sin estar casados hacen una convivencia de vida permanente y singular. Entonces yo, para formarla, necesito una comunidad de vida permanente y singular.
El problema que mucha gente le ve es esta singularidad, porque dice, no, pues que si usted está casado, ¿cómo es singular? Y uno dice, un momentico, yo puedo tener un vínculo matrimonial con una persona, pero no convivir con esa persona de ninguna clase. Es decir, si usted tiene convivencia esposa y moza, esa otra persona, no, porque ahí no hay singularidad. Ahí uno dice, listo, ok, bien, válido. Pero el problema es cuando con el cónyuge no se tiene ninguna convivencia. Desde hace 1000 años se tiene el vínculo vivo, pero no hay convivencia alguna. La convivencia está con la otra de manera permanente y singular, porque no hay otra persona. Entonces, la concepción está en que si el vínculo anterior me genera impedimento o no. En el artículo 2 de esa ley 54 del 90, se me habla del impedimento de tener ese vínculo. Pero eso es para formar la sociedad patrimonial, no la unión marital. Entonces, lo que te digo, depende de dónde yo me pare y depende de cuál sea mi argumentación al respecto para decirlo. Vamos a suponer que sí. Entonces, ahora viene el problema, ¿cómo reparto? Porque si yo digo que sí, lo cual a priori parecería más lógico y más sencillo, ¿cómo reparto? Los gananciales, fácil. Lo que se consiguió en una unión, lo que se consiguió en otra unión y se reparte. El problema no son los gananciales, el problema es la herencia y la porción conyugal. Porque ¿qué ocurre en una sucesión de tercer orden hereditario donde el cónyuge es heredero si se presentan cónyuge y compañero permanente? Repartimos esa porción para los dos. Le damos una porción adicional al cónyuge. No se puede. Entonces ahí es donde están los verdaderos problemas. No hay consenso al respecto. Es una de esas dos teorías que yo te estoy diciendo y depende exclusivamente de la argumentación que yo le dé al respecto para resolver el conflicto o de la negociación a la que se pudiera llegar a cabo entre cónyuge y compañero permanente para repartirse esos derechos. Pero no hay un consenso en ese tema. Es un tema que estamos explorando, mejor dicho, apenas. Tomás. Profe, una pregunta. Espérame, que Tomás tenía la manito levantada. Tomás. Profe, no sé si ya lo dijiste, pero esa teoría que dice que sí, no se puede desvirtuar fácilmente teniendo en cuenta la indivisibilidad del estado civil de las personas. Sí, o sea, es que el problema es ese, ¿dónde me ubico yo? Me paro en eso de que el estado civil es indivisible, sí, pero es que entonces para eso también hay solución, porque es que la unión marital no es un estado civil. Ay, ¿cómo que no es un estado civil? Por Dios, ¿cómo que no? Es un estado civil. No, la Corte Suprema de Justicia en una sentencia que ni siquiera es precedente judicial porque se necesitan 3, en una sentencia dijo que se asemeja al estado civil, pero no es estado civil. Si a eso usted le suma que los estados civiles tienen reserva legislativa, es decir, que solo pueden ser creados, modificados o extinguidos por el Congreso, y que este no lo ha hecho, entonces yo puedo decir a boca llena que hoy en día los compañeros permanentes no son un estado civil. Que la Corte los asemejó a, eso es otra cosa, pero lo hizo en una sola sentencia donde dijo que se asemejan, no que es, que ni siquiera constituye precedente judicial, porque no es una sentencia C, es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y para que eso sea precedente judicial obligatorio necesitan 3. Pero la sentencia no puede crear estados civiles porque tienen reserva legislativa, ¿sí? Entonces, siendo taxativos con ese tema, yo no puedo decir que haya divisibilidad del estado civil si existen las dos personas. Entonces, si ves, o sea, yo me puedo parar en cualquiera de las dos esquinas. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Quién es mi cliente, men? ¿Sí? ¿Mi cliente es este o es el otro? Y dependiendo de quién sea mi cliente, yo le argumento para un lado o para el otro. Y ya que sea el juez el que defina. La porción mayoritaria está en que no hay concurrencia. Esa es la posición mayoritaria hoy en día. Pero han habido casos donde sí. Porque, por ejemplo, en laboral, sí. En laboral,
se ha repartido la pensión en proporción al tiempo convivido. En la oral dijeron, sí, no hay ningún problema, que viva con 2, con 3, con 4, las que sean. Usted no vino que me diga con cuántas son, cuánto tiempo convino cada una y le repartimos en proporción. Ah, listo. Pero en familia han sido más reacios con ese tema. Gracias, profe. Y Sebastián, ¿qué iba a decir algo? O sea, ¿quién era? Era Sebastián. Buenos días, profe. Sí, quería saber cuál era la postura que ha tomado la Corte ante esa concurrencia. Lo que te digo, en la sentencia esta que te digo que es un estado civil y tal cosa, da a pensar que sí se permite la concurrencia. Pero la verdad es que hay sentencias para uno y para el otro. O sea, la verdad no hay, lo que te digo, no hay consenso. Porque vos encontrás una sentencia en la que le dan a los dos y otra en la que no le dan sino a uno. Entonces, se ha vuelto complejo el asunto. Se ha vuelto complejo. Y más complejo aún porque como en Colombia el divorcio solamente se puede dar por una de las 9 causales del Código Civil, del artículo 154. Entonces eso hace que sea más difícil que la gente se divorcie. En España se resolvió con el famoso divorcio expreso, divorcio unipersonal, donde la persona ya con uno solo que lo diga es suficiente. Aquí, siempre y cuando no hagamos una regulación así, esto va a seguir pasando, porque muchas veces las personas simplemente se van de la casa y no se divorcian y hacen una nueva vida. Entonces, por ejemplo, ha habido sentencias incluso en las cuales la persona demanda por separación de cuerpos por más de 2 años, porque ya lleva 3, 4, 5 años sin convivencia, y como ocurrió hace poco en una sentencia bárbara, María, por Dios, a esa persona le dijeron, usted ya no convive con la señora. Y dentro del proceso se dieron cuenta que fue que él se fue de la casa y se consiguió una nueva familia. Le dijeron, sí, antes de condenan alimentos por infidelidad. Pero ¿cómo así? Nadie estaba demandando por eso. No, no importa, para proteger a la familia, tenga. ¿Sí? Entonces, mientras que no se haga algo frente a las causales de divorcio para facilitar esa circunstancia, se va a seguir presentando el fenómeno. ¿Alguna otra duda? Entonces, en conclusión, los abogados somos actores y nos ponemos la máscara que el cliente necesita, amigo. Usted me pregunta, ¿cuál es su posición personal? La de mi cliente. ¿Qué necesita mi cliente? ¿Que le diga que sí o que le diga que no? Yo tengo los argumentos para cualquiera de las dos. Ya. Ay, profesor, no, eso tan materialista, no. No, hablando pendejadas aquí de moralidad. Nada estamos hablando de moralidad, estamos hablando de derecho. Y en derecho las dos son válidas. Yo puedo argumentar una o la otra. A mí la verdad no me convence ninguna de las dos. Con la forma como está regulada la situación hoy en día. ¿Cómo debería ser? Una regulación donde se quede claro que sí o que no. Es que se pueden las dos. Entonces es básicamente como, ¿qué deberíamos hacer? Un plebiscito y decirle a la gente, a ver, ¿la gente le gusta que sí o que no? Y ya, y con base en eso regulamos y listo. ¿Ya? Tan simple como eso. Muy bien. Entonces, esas fueron las características del derecho de herencia. Pasemos a hablar de otro tema, que son los elementos constitutivos del derecho de herencia. Elementos constitutivos del derecho de herencia. Los elementos son estos que están arriba: sujetos, órdenes hereditarios, interesados, objeto y acción. Esos son los elementos constitutivos del derecho de herencia. Sujetos, órdenes, interesados jurídicamente, objeto y acción. ¿Listo? Vamos a empezar con los sujetos del derecho de herencia. ¿Quiénes son los sujetos? Como sujetos del derecho de herencia, tenemos entonces 3. El causante, los causavientes y el cónyuge o compañero permanente. Causante o de cuyos de cuyos bienes se trata, de cuya sucesión se trata, el muerto,
es la persona que al momento de su fallecimiento deja el patrimonio que vamos a repartir entre los otros sujetos. El requisito sine qua non del causante es el fallecimiento del mismo, la muerte. Y en Colombia ustedes recordarán en personas que hay dos clases de muerte. La muerte real y la muerte presunta por desaparecimiento. La muerte real implica la cesación de las funciones biológicas. Como de eso en derecho no manejamos mucho, entonces digamos que la forma, entre comillas, primitiva de regulación era que si la persona no tiene pulso, no respira, está muerto, ¿sí? Sin embargo, con el tema de trasplantes, se sacó una ley, no recuerdo en este momento cuál es, porque esto es tema de personas, para poder establecer en qué momento la persona ha muerto y poder hacer un trasplante de órganos, ¿cierto? Y para ello se creó el concepto de muerte cerebral. La muerte cerebral implica que las funciones del tallo encefálico han cesado, que se encarga de las funciones vitales no voluntarias como la respiración y la circulación, pero que además la persona no tiene ninguna actividad cerebral consciente, que no responde a ningún reflejo ni estímulo visual, auditivo o sensorial, y que por lo tanto se dice que la persona ha muerto cerebralmente. Y ahí hablamos de muerte cerebral, ¿sí? Que esta se asemeja o se relaciona con la llamada muerte real. Eso tiene que estar certificado por un médico, el cual expide el certificado de defunción, que luego después se va a transformar haciendo el registro en el registro civil de defunción. ¿Listo? Si no se puede obtener este, porque por ejemplo la persona desapareció por cualquier circunstancia, entonces se debe hacer un proceso de muerte presunta por desaparecimiento. Y es que a los 2 años de que no se tenga ninguna noticia al respecto de la persona, se puede solicitar que el juez lo declare muerto para de esta manera poder abrir su sucesión. ¿Listo? Entonces el causante necesita obligatoriamente un registro civil de defunción que demuestre la muerte, bien sea real o presunta por desaparecimiento dictada por sentencia judicial. Ese es el primero, el causante. El causante, que es el que va a dejar, el que va a dar origen, debe dejar un patrimonio, ¿cierto? Debe tener un patrimonio que se va a repartir. Porque si la persona no tiene nada, ¿para qué va a abrir usted sucesión? Si no hay nada para repartir. ¿Sí? Es apenas lógico. Entonces ese es el primer sujeto, el causante, el muerto, el de cuyos o de cuyos. ¿Listo? Los segundos son los causavientes. Los causavientes son las personas que por sucesión adquieren los derechos de otra. Es decir, son las personas que han sucedido o sustituido a la otra, al causante, pero estos se dividen en dos.
yo puedo hablar de heredero, que son las personas que comparten un parentesco con el causante y que la ley ha determinado que en virtud de ese parentesco deben recibir una porción de la herencia. Estos son los herederos, quienes comparten un parentesco y la ley ha establecido que en razón de ese parentesco deben recibir una porción de la herencia. Sí, o de los bienes pues que dejó el muerto. Esto en razón de ese parentesco, que puede ser por afinidad, por consanguinidad o civil. ¿Listo? Los segundos son los legatarios. Los legatarios son personas a los cuales el causante dentro de un testamento les ha dejado una porción de sus bienes imputable a la libre disposición. Es decir, que ellos no reciben por herencia, por tener ese parentesco que la ley ha establecido, sino que reciben porque el causante les quiso dejar una porción de su patrimonio. Un heredero puede ser heredero y legatario si se le deja herencia y además una porción adicional. O el legatario puede que no tenga absolutamente ningún parentesco con el causante. A un amigo. Incluso a una empresa, una sociedad se le puede dejar un legado. Entonces el legatario es al que por testamento se le deja un legado, que es una porción de los bienes del causante. Y el heredero es la persona que comparte un parentesco con el causante y que la ley determina que en razón de ese parentesco se le tiene que dejar algo. En Colombia hay herederos forzosos y hay herederos que no son forzosos, ¿sí? Los herederos forzosos son los que por ley obligatoriamente usted le tiene que dejar a ellos algo. Los herederos no forzosos son personas a los que, si el causante quiere, puede dejarlo sin nada. Repartir toda la herencia a otras personas y dejar a esas personas sin nada. Pero si el causante no otorga testamento, a esa gente le toca obligatoriamente. ¿Sí? Entonces ese no forzoso depende de la voluntad del causante. Si el causante quiere, puede dejarlo sin nada. Pero si el causante no hace testamento ni realiza ninguna acción, esa persona recibe una porción por mandato de la ley. Diferente a los forzosos, donde la persona tiene que dejarle herencia, sí o sí. ¿Cómo son, por ejemplo, los hijos? Si la persona tiene hijos, hay que dejarle herencia sí o sí. La ley obliga a que se deje herencia. Santiago. Profe, estos legatarios, cuando se les entrega para el testamento, pues en el momento en que uno ya haya ¿cómo es que le dice? ¿Qué cosa? El muerto pero de una manera correcta. Sí, o sea, cuando el causante muere, ¿qué pasa? El causante, eso, cuando el causante ya muere. Y él no entrega, se hace el marica, llega y dice, sí, la vamos a hacer, yo tengo el testamento, pero empieza a mamar gallo. Pasan 10 años y resultó que él lo estaba haciendo con doble intención por volverse poseedor de los bienes de él. Y nunca se entregó testamento. Pues nunca entregó el testamento que él estaba guardando. ¿Hay qué? En esos casos O él hay está unas obligado, sanciones específicas. O sea, primero que todo, los testamentos reposan en las notarías, entonces cualquier persona podría acceder a ellos.
Incluso el testamento cerrado, porque ese reposa ya, pero al momento de la muerte se debe abrir el testamento y se debe publicar. Entonces, primer punto, cualquier persona puede acceder al testamento. Segundo punto, si por cualquier motivo alguna persona oculta un testamento, con eso que vos estás diciendo, con esa intención, eso da lugar a unas sanciones como la del artículo 1824, donde usted puede perder su porción precisamente por ese acto doloso que estás ejerciendo defraudatorio, ¿cierto? Y eso es también causal de indignidad. Los otros herederos, en razón de ese acto, pueden solicitar que esa persona quede sin herencia, que no reciba, precisamente por haber ocultado ese testamento. Pero en realidad, el legatario tiene la responsabilidad de reclamar también lo que le corresponde. El problema es cuando el legatario no sabe que se le dejó algo por testamento. ¿Sí? Entonces ahí el problema está en demostrar que los herederos sí sabían, pero se hicieron los cargallinas. ¿Sí? Incurriendo entonces en esta acción defraudatoria. Ahí el problema es probatorio, pero si uno lo logra demostrar, puede dejar a esa gente sin herencia. No quiere decir que entonces el legado aumenta, no, porque el legado no depende de quién sean los herederos. Si como legado a una persona se le dejó un apartamento y el otro señor tenía otros 10 apartamentos, el hecho de que esos otros 10 apartamentos ya no se vayan a repartir entre los herederos tales, tales y pascuales no quiere decir que al man le va a tocar más. Su legado sigue igual. Pero a las otras personas que tendrían derecho sobre la herencia, a los hijos de esas personas o a otros herederos, sí les puede modificar su derecho de herencia dependiendo de que esas personas no reciban, ¿cierto? O sea que el legatario no tiene las cualidades del heredero. Simplemente fue que le dejaron algo, más no tiene cualidades para ir a reclamar a un algo adicional. Usted puede tener las dos cualidades, ser heredero y legatario, porque además de la herencia le dejaron otro tanto, ¿cierto? En ese caso, pues usted sí se ve beneficiado por ese otro cosa, pero en su herencia, no en el legado. El legado es lo que le dejaron y punto. ¿Sí? No es tan común, no se da tanto, pero hay suficientes legatarios y suficientes testamentos como para uno decir, sí, esto tiene aplicación. Aunque del 100% de las sucesiones, más o menos entre un 90 y un 95% son intestadas, pero aún así queda un porcentaje considerable que son testadas donde es común que se vean legados por asignaciones que haga el causante. Usted no puede ser legatario sino por medio de un testamento donde se le haya dejado. De resto, no. Pero si todos los herederos se ponen de acuerdo para que le quede algo a tal persona, usted no está recibiendo un legado. Usted está recibiendo porque esas personas le cedieron parte del derecho de herencia o porque después de repartida la sucesión, ellos le donaron o le vendieron, o la figura que sea, un pedazo de la herencia, ¿sí? Pero el legado solamente se puede dejar por testamento, punto. Santiago, ¿voy a preguntar otra cosa o no? No, profe. Es que tenía ahí la mano levantadita, era por eso. Muy bien. Entonces, esos son los sujetos 1 y 2, que son causante y causavientes, que se pueden dividir en herederos y legatarios. Y como tercer sujeto, vamos a tener el cónyuge o compañero permanente. Estas personas pueden tener varios derechos. El cónyuge o compañero permanente dentro de una sucesión puede tener uno o varios de los siguientes derechos. ¿Listo? Primero, el derecho a gananciales.
Ese es uno de los derechos que tiene el cónyuge dentro de la sucesión. El derecho a gananciales, que es el derecho a recibir el 50% de los bienes sociales que se consiguieron durante ese matrimonio o esa unión marital. Es el derecho a gananciales, el derecho a la mitad de los bienes sociales, de los bienes que hacen parte de la sociedad conyugal o hacen parte de la sociedad patrimonial de hecho. Ese derecho a gananciales, ojo, no se pierde por nada. Aun cuando usted mate al cónyuge, se va para Bellavista y allá le tienen que ir a pagar sus gananciales. Es increíble cómo hoy en día no existe una forma de perder los gananciales. Existe desheredamiento e indignidad, pero no para los gananciales. Es increíble. Lo único con lo cual usted podría decir que se pierde el derecho a gananciales es precisamente la sanción del artículo 1824, donde dice que alguno de los cónyuges que oculte, sustraiga o distraiga bienes de la sociedad conyugal para defraudar al otro, pierde el derecho que le corresponderían esos bienes y debe restituir el valor doblado. Entonces, la única forma en la cual usted pierde el derecho a gananciales es esa, que usted está intentando defraudar la sociedad conyugal, entonces como sanción lo ponen a perder el derecho que le tocaban esos bienes. De resto, no. Profe, ¿me repite la ley, por favor? Artículo 1824 del Código Civil. 1824 del Código Civil. Sería el único ejemplo que tenemos de pérdida de gananciales. De resto, no hay otro. Entonces, los gananciales no se pierden. ¿Yo puedo renunciar a los gananciales? Sí, pero de resto no se pierden por ninguna razón. Importante. Segundo derecho que tiene el cónyuge. Derecho de herencia. En las sucesiones de segundo y tercer orden hereditario, el cónyuge, además de los gananciales, adicionalmente a ellos, tiene derecho de herencia. O sea que en las sucesiones de segundo y tercer orden, el cónyuge recibe dos cosas, gananciales y herencia, las dos. Porque la ley ha determinado que ese parentesco debe recibir herencia, artículo 1046 y 1047 del Código Civil. Entonces, la herencia para el cónyuge está regulada en el artículo 1046 y 1047, solo para el segundo y tercer orden hereditario. Ni en el primero, ni en el cuarto, ni en el quinto hay el derecho de herencia, solo en el segundo y tercer orden. ¿Listo? Y el tercer derecho, que es incompatible con los otros dos, es la porción conyugal. ¿Por qué decimos que la porción conyugal es incompatible? Porque si usted opta por porción conyugal, no puede recibir gananciales ni herencia. Ninguno de los dos. Usted no puede recibir ni gananciales ni herencia. ¿Por qué razón yo quisiera recibir una porción conyugal? Porque yo puedo hacer el cálculo y recibir más por porción conyugal. O, por ejemplo, si se firmaron unas capitulaciones maritales o capitulaciones matrimoniales donde no se formó sociedad conyugal, entonces yo digo, hombre, la sucesión es de primer orden. O sea que yo como cónyuge no tengo derecho de herencia. Y fuera de eso se firmaron capitulaciones matrimoniales totales. O sea que ¿con qué voy a salir yo? Con una mano adelante y la otra atrás. Para evitar que la persona quede en la calle, entonces le dicen, no, pues entonces porción conyugal. ¿Sí? Pero es o uno o el otro. No se pueden las dos.
Profe, ¿y la porción conyugal cómo se saca? Pues eso es un porcentaje de qué o qué. No, eso igual lo calculamos más adelante, pero en el primer orden hereditario equivale a la legítima rigurosa de un hijo. Entonces usted es como que contar al cónyuge como si fuera un hijo. Y en el segundo y tercer orden hereditario es un cuarto, un 25% de la masa. Pero igual eso lo vemos más adelante cómo se calcula. Por ahora solamente quedémonos con eso. ¿Y Que es, cómo se pide? ¿cómo se qué? Se pide, entonces. Al momento de la sucesión, cuando el cónyuge se presenta o el compañero permanente, demostrando obviamente su calidad de tal, diciendo yo soy el cónyuge, mire aquí el registro civil de matrimonio. En ese evento la persona dice yo opto por porción conyugal en este estado. Tiene que estar específicamente eso. Y en caso de que opte por la porción conyugal, entonces eso lleva implícito una renuncia a lo otro porque son incompatibles. Usted no puede recibir ni gananciales ni herencia. Ahí la cuestión es sentarse a echarle calculadora. A ver cuál es mejor. ¿Sí? Porque si usted recibe gananciales y herencia, y eso equivale, como en el tercer orden hereditario, al 75% de la masa, como por qué va a pedir usted porción conyugal que se queda con el 25%, pues eso no tiene sentido. Sí, eso es. No, es que a mí no me gusta tanta plata, no, que pereza tanta plata. Uy, no, fuchi. Quedémonos nada más con el 25%. No lo dice nadie, pues. Nadie. Sí, si le choca tanto, pues quédese con ella y después la dona, pero no más. Sí, entonces, eso es de calculadora. Realmente, la porción conyugal se presenta en el primer orden hereditario y no más. Porque si usted se fija, en los otros dos órdenes hereditarios, el cónyuge recibe más. A menos que, por ejemplo, en el segundo, los dos papás no estén vivos y estén vivos los cuatro abuelos. En ese caso sí es mejor la porción conyugal. ¿Sí? Pero eso lo vemos más adelante. Pero, o sea, realmente cuando se presenta en sucesiones de primer orden y rara vez, muy extraño, en de segundo, porque en una sucesión de tercer orden hereditario sí olvídese. Eso es una pendejada, pues que eso esté regulado ahí, porque es que el cónyuge se queda con la mitad de la herencia en el tercer orden hereditario. Entonces, así no reciba gananciales, se queda con la mitad. ¿Cómo va a recibir un cuarto en vez de la mitad? No tiene sentido, ¿cierto? Ah, no, es que el causante hizo testamento y dejó a todo mundo sin nada. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahí sí, porque es que no habían gananciales porque había capitulaciones matrimoniales. ¿Listo? No habían gananciales por las capitulaciones. Y este man hizo testamento y repartió todo y no dejó nada a nadie. Ah, entonces ahí sí aparece el cónyuge, compañero permanente, y dice, bueno, ya que no me dejaron nada, a ver mi porción conyugal. Ahí sí, entonces por eso le digo, eso toca coger el caso concreto y sentarse a echar calculadora y a ver. Y en el momento en el que eso le dé más plata, ahí fue. Ahí levanta la mano. Si no, lo que le digo, en la gran mayoría de los casos, por no decir todos, porción conyugal. ¿Sí? Porción conyugal. Ve, herencia y gananciales. Yo llevo 12 años ejerciendo esta profesión en derecho de familia porque eso es a lo que yo me dedico, haciendo sucesiones desde hace 12 años, desde el 2009 que yo me gradué. No he hecho sino eso. Y solamente en una sucesión me ha tocado porción conyugal. Solo en una. De resto, todas es mejor gananciales y herencia. Entonces, lo que le digo, es una cuestión muy circunstancial, muy circunstancial. Hay que sentarse, mirar el caso concreto de manera específica, echarle mucha calculadora para usted decir, se aplica. Pero no por eso se puede echar en saco roto, porque es la posibilidad que tiene una persona para no quedarse en la calle, sino para recibir algo con que mantenerse. Entonces, lo que le digo es de sentarse y mirar caso por caso. Y ahí está. ¿Listo? ¿Dudas? Entonces, bueno, ya tenemos los tres sujetos.
causante, el que dejó la plata, causavientes, los herederos o los legatarios, y al cónyuge o compañero permanente. ¿Sí? Estos son los sujetos que nos van a interesar a nosotros dentro de este derecho de sucesiones. ¿Listo? En la próxima clase miramos los órdenes hereditarios rápidamente, porque esto ya se debió haber visto, pero los repetimos así rápidamente, sin mucho misterio. Miramos los interesados jurídicamente, el objeto y las acciones referentes para ya ahora sí empezar a hablar de otro tema, como son las figuras jurídicas del derecho de sucesiones. ¿Listo? Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana. Chao, que estén bien. Hasta luego, gracias, profe. Chao, profe, gracias.